Y platicábamos al inicio de la reunión en la actividad de Porque ya te la sabes. Hablamos de qué es lo que yo dije que ama, porque no quería estorbar con el versículo que nos memorizamos, pero en cierta medida así es, ¿no? ¿Qué es lo que aprecia más nuestro Dios? ¿A una persona arrepentida o a una que es justa y que por lo tanto no necesita arrepentimiento? Decíamos, bueno, para empezar, una persona justa que no necesita arrepentimiento, pues no existe. Sin embargo, hay personas que se justifican a sí mismas y que por lo tanto viven como si no necesitaran de arrepentimiento. Pero el Señor aprecia más justamente una persona que ha estado perdida, pero que se arrepiente y regresa a sus caminos. Hoy vamos a platicar un poquito de eso y por supuesto nos vamos a basar en 3 parábolas de nuestro Señor Jesucristo del Evangelio de Lucas. En Lucas capítulo 15, de donde sale el versículo que memorizamos, ¿se acuerdan? Lucas 15, 7. Y vamos a ver ahí en Lucas 15, ahí Lucas 15 tiene 3 parábolas. ¿Las identifican? Son parábolas muy famosas, muy famosas las 3, pero ¿cuál de las 3 consideran que es la más famosa? La del hijo pródigo, ¿verdad? Y además que es la más completa, pero las 3 son muy conocidas. ¿Cuáles son? La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida, la parábola del hijo pródigo, del hijo perdido también. 3 perdidos ahí. Y podríamos decir que son 3 parábolas cuya aplicación es similar, pero que presentan casos distintos. Por eso es interesante analizar las 3 parábolas para que veamos los casos distintos de la misma y podamos entender mejor cómo interpretar y cómo reaccionar ante cualquiera de estos 3 casos. Ok, ahora para entender estas parábolas lo primero que tenemos que ver es quiénes son los protagonistas de esta historia, o sea, a quién van dirigidas estas enseñanzas de Jesús. ¿Qué fue lo que originó que Jesús dijera estas parábolas? ¿A quién se las dijo? Bueno, lo tenemos en el capítulo 15, en los versículos 1 y 2, que dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Entonces, en primera instancia tenemos a los publicanos y pecadores. Y después tenemos, versículo 2, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces los otros protagonistas de la historia son los fariseos y los escribas. ¿Quiénes son unos y quiénes son otros? Tenemos primero a los ¿qué? Publicanos y pecadores. ¿Por qué no dice simplemente pecadores? Y mete aquí publicanos y pecadores. Los tiene que especificar, ¿no? Porque los judíos consideraban que los publicanos eran gente muy pecadora, ¿eh? No grata, doblemente pecadora, porque los consideraban traicioneros. Eran gente de la misma nación de Israel, pero que trabajaba para Roma cobrando impuestos. Entonces, qué curioso, ¿no? Pero bueno, entran dentro de la categoría de ¿qué? Pecadores. Pecadores. ¿Y cómo podemos entonces entender a este grupo? Pues representan a todos aquellos que están perdidos en sus pecados o aquellos que se han alejado de los caminos del Señor y necesitan salvación, necesitan arrepentimiento. Esos son los pecadores. Y por el otro lado tenemos a los escribas y fariseos. ¿Qué representan ellos? ¿A quién representan? A los que saben mucho, líderes, ¿ok? Diríamos son gente que está más avanzada que otros, se supone, que saben más que otros, pero que se han llenado de orgullo y que se autojustifican,
creen que son justos y que por lo tanto no tienen compañerismo con los pecadores, no hay nada que ver, ellos son pecadores, nosotros somos justos. Ellos se consideran entonces justos, que no necesitan de arrepentimiento porque son justos. Y estos dos, yo diría que dentro de la iglesia, dentro del reino de Dios o dentro del mundo, todo el mundo cabe dentro de esta clasificación. Están los que saben que son pecadores y que necesitan arrepentimiento, y están los que se consideran justos y que siempre van a criticar a los que se acercan al Señor, a los que están lejos, a los que son pecadores y no merecen el perdón de Dios, como estos fariseos que decían, come con los pecadores, no merece estos pecadores, que Jesús se acerque a ellos. Él no debería acercarse a ellos, no debería de recibirlos. Y esto fue lo que origina justamente estas parábolas de Jesús. Así es que cuando nosotros estudiamos estas 3 parábolas, tenemos que tener en mente a estos 2 grupos de personas, porque Jesús escribió o dijo estas 3 parábolas pensando en estos 2 grupos de personas, en los pecadores y en los justos, o más bien los que se creen justos, se justifican ellos mismos y no creen que necesiten de arrepentimiento. ¿Estamos bien? Entonces, cuando Jesús escribe estas 3 parábolas, piensa en estos grupos. Por eso dice versículo 3, entonces Él les refirió esta parábola. Entonces, cuando ve que se le acercan los publicanos y pecadores, y cuando ve la reacción de los fariseos y escribas, dice entonces, ¿se dan cuenta? La razón por la que Jesús escribe estas parábolas es por esto que Él ve. Publicanos y pecadores que se le acercan para escucharlo, y fariseos y escribas que lo critican, que murmuran contra Él por ese hecho. ¿Ok? Vamos a estudiar entonces estas 3 parábolas segmentada, por segmentos. Primero, vamos a estudiar un poquito los 3 casos, el origen de los 3 casos. El primero, el de la oveja, versículo 4. Dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas? ¿Cuál es el primer caso? Un pastor que pierde una oveja. Notemos que no dice aquí un pastor al que se le pierde una oveja, porque entonces sería culpable la oveja. No dice aquí un pastor al que se le pierde. No. Dice un pastor que pierde una oveja. ¿Sobre quién recae la responsabilidad? Sobre el pastor. Porque las ovejas necesitan de un pastor, si no se pierden, se desbalagan, se van. El pastor tiene su vara y su cayado, y el pastor siempre está atento, y el pastor está siempre listo para todas las ovejas. Si una oveja se pierde, ¿es culpa del pastor? ¿Ok? Estamos hablando aquí entonces de un pastor que pierde una oveja, si pierde una de ellas. Alguien que extravía una oveja perdida y entonces tiene toda la responsabilidad sobre de ellas. Eso nos refleja que hay aquí descuido por parte del pastor. En este caso, ¿quién sería el pastor? Acuérdense que estamos hablando de que Jesús dice estas parábolas pensando en publicanos y pecadores y fariseos y escribas. ¿Quién tenía más tiempo según conociendo la palabra? ¿Quién era más apegado a la palabra? ¿Quiénes eran los maestros? ¿Quiénes eran los líderes espirituales? ¿Quiénes se supone que tenían mayor responsabilidad sobre el pueblo? Entonces, aquí es un reclamo de Jesús contra los fariseos y escribas, que les dice, por su descuido, estas mismas ovejas que están regresando a mí, ¿verdad?, ellas se fueron por su descuido de ustedes. ¿Será cierto eso? ¿Habrá pasado eso? ¿Habrá pasado así?
Vamos a ver Mateo 23. Porque aquí no podemos hablar de Dios como el pastor, no, Dios no comete descuidos. En este caso de esta oveja, por eso tenemos que interpretar cada parábola en su contexto correcto, ¿verdad? Porque si no, nuestra mente comienza a divagar y comenzamos a pensar en otras cosas. No, Dios no se descuida y Dios no pierde a nadie. Ok, y en el caso de los líderes religiosos, pues sí, vamos a ver Mateo 23 y vean desde el versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan, ¿quiénes? Los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Miren, yo quiero que ustedes, mientras estamos leyendo esto, no digan: ay, qué cuates estos escribas y fariseos. Porque hoy en día hay escribas y fariseos dentro de las iglesias que atan cargas pesadas sobre otros que ellos ni con un dedo quieren mover. Así es que mejor califiquémonos, a ver si no somos nosotros. Versículo 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Es lo que debería de ser. Pero ellos, ¿qué hacían? Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Vean lo que sigue. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, un seguidor, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís: si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis, ¿qué?, justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres,
no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ok, nos queda claro que ellos eran culpables de muchas ovejas perdidas. ¿Cuántos de nosotros por nuestro mal testimonio, porque decimos y no hacemos, somos causantes del alejamiento de otras personas del reino de Dios? A eso se refiere. Si pierde una de ellas. Ahora vamos a la siguiente parábola, versículo 8, donde tenemos la parábola, Lucas 15:8, la parábola de la moneda perdida. Y Jesús dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma? Ah, caray, si pierde una dracma. Una mujer que tiene ¿cuántas? 10. Si pierde una, ¿no es lo mismo? Arriba dices, en el caso del pastor, si pierde una de ellas, y aquí dices si pierde una. Parece que es lo mismo, ¿no? Simplemente la diferencia lo hace la forma en la que están conjugados estos dos verbos. Arriba es un aoristo participio voz activa. Eso quiere decir que el sujeto inclusive hace esa acción de manera habitual. Por eso digo que representa un descuido. El pastor es demasiado descuidado y se le van las ovejas seguido. Tiene total responsabilidad. En este caso, el de la mujer que pierde una dracma, una monedita, está en aoristo subjuntivo. Subjuntivo es un modo de probabilidad. Es algo que es posible que suceda de manera cotidiana. Por ejemplo, ¿a quién de nosotros no se le ha caído una moneda? ¿Hay maldad en eso? No. A cualquiera se le puede caer, está en modo subjuntivo, modo de probabilidad. Eso quiere decir entonces, a esta mujer se le cayó como a cualquiera de nosotros se le pudo haber caído. ¿Tiene cierta responsabilidad? Sí, no tanto como el otro, pero se le cayó a ella, ¿no? ¿Ok? ¿Está bien? ¿Entendemos el caso? Y el tercer caso es diferente, versículo 13. Tenemos el caso, bueno, vamos a leer desde el versículo 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. Entonces estamos hablando de un padre de familia que tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. ¿Qué parte le habrá dado el padre si tenía 2 hijos? Pues la mitad. Pues no, porque al primogénito, él era el hijo menor, al primogénito le tocaban 2 tantos. Eso quiere decir que toda la herencia se dividía en 3, eran 2 tercios para el primogénito y 1 tercio para el segundo hijo. Si fueran entre más hijos, se divide entre las partes, pero el primogénito se llevaba 2 tantos. Así era la ley, así era la costumbre. Entonces eso quiere decir que este hijo menor recibió una tercera parte de todas las propiedades del padre. Y se supone por esta parábola que era un hombre de dinero, ¿verdad? Bueno, entonces versículo 13 y dice: no muchos días después. ¿Cuántos días? Los suficientes ¿para qué? Para haber vendido todo lo que el papá le dio, porque el papá no le dio seguramente dinero, le dio animales, le dio cosas que correspondían a su herencia. ¿Y qué hizo este hijo? Pues comenzó a vender para tener dinero. ¿Qué es lo que él quería? Dice aquí: muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. ¿Qué es lo que quería el hijo? Irse. Ya no vivir en casa de papá, irse. Muy bien, se fue lejos. ¿Y qué sigue diciendo? Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces,
Él tomó la iniciativa de pedir la herencia, juntó todo el dinero, se fue lejos, desperdició sus bienes, o sea, despilfarró todo, viviendo perdidamente, disolutamente. ¿Quién es responsable? Aquí sí es responsable, ¿quién? El hijo. Toda la iniciativa es del hijo. En esta parábola del hijo pródigo, toda la responsabilidad recae sobre el hijo, que él planeó, pidió la herencia, tomó el dinero, se fue lejos, despilfarró, viviendo perdidamente. Toda la acción recae, toda la responsabilidad recae sobre el hijo, diferente a las otras dos parábolas. ¿Hasta aquí vamos bien? Vamos a la segunda parte de nuestra observación. ¿Qué se hace en cada caso? Ahora, cabe hacer notar que en cada una de estas tres parábolas se hablan de elementos muy valiosos para el pueblo judío. Por ejemplo, una oveja. Los pastores consideraban muy valiosas sus ovejas. Las conocían por nombre, a cada una de ellas. Amaban mucho a su rebaño, ¿sí? La mujer, que tenía 10 dracmas y perdió una. Aunque las dracmas son muy poquito, valían un poco más que el salario de un jornalero. No eran de mucho valor, ¿ok? Sin embargo, tal vez representaba un tocado de la mujer constituido por 10 monedas de plata y que representaba su regalo de bodas, lo que equivaldría hoy en día al anillo de bodas. En nuestra cultura, lo que equivaldría al anillo de bodas, ella recibía un tocado, ¿verdad?, para su cabeza que tenía 10 monedas, 10 dracmas ahí, y representaba su compromiso matrimonial. Tal vez se trataba de eso. Entonces se le perdió una, tenía un valor sentimental muy importante para ella. Entonces no es tanto el valor de la monedita, sino el valor sentimental que tenía este artículo para ella. Y en la tercera parábola, pues el hijo, un hijo es muy valioso para un padre. Estamos hablando en las tres parábolas de cosas que son de gran valor, ¿ok? ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, veamos. En el caso del pastor, ¿qué tendría que hacer el pastor? Versículo 4. Que en esa parábola el pastor representa ¿a quiénes? A los fariseos escribas. Ellos fueron los que perdieron a esa oveja, son totalmente responsables por sus acciones de que se haya ido. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, dice aquí, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. ¿Qué tiene que hacer? Aquí tenemos estos tres elementos, tres acciones. Primero, deja atrás las 99. Las deja cuidadas con alguien o las deja encerradas deja a los 99. Y que enseguida, ¿qué hace? Va tras la que se perdió. ¿Hasta cuándo? Hasta encontrarla. O sea, no puede decir, pues ya fui, ya me cansé. ¿Hasta cuándo? Hasta encontrarla. Tienes responsabilidad. Es que tienes que ir a buscarla hasta que la encuentres. Vamos a cuál es lo que tendrían que hacer ellos, ¿no? Ahora, Jesús vino también a eso. En Lucas 19:10, ¿qué nos dice? Aquí estamos mismo en Lucas. Y nos dice, porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Nuestro Jesús no fue responsable de que nosotros nos perdiéramos. Sin embargo, Él vino ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero esto tendría que hacer los que originaron esa pérdida. Buscar hasta encontrar. Luego tenemos el caso de la mujer que perdió un dracma. ¿Ella dónde estaba? En su casa. ¿Y cómo eran las casas en aquella época? Sin ventanas, cuartos muy cerrados, su ventana era muy pequeña y a lo mejor muy arriba de la pared,
No eran ventanales lo que se tenían en esas casas. Las casas judías normalmente eran cerradas, ¿sí? Eran cuadros totalmente cerrados, oscuras las casas, de piso de tierra y pequeñas. Estamos hablando de una mujer que era humilde de condición, seguramente porque tenía su tocado de dracmas, monedas con poco valor. Estamos pensando en una mujer humilde, pobre. Eso quiere decir que su casa era pequeña y seguramente adentro del mismo cuarto vivían muchos, dormían muchos. El mismo lugar era cocina, comedor y sala, el mismo cuartito. Solamente se cambiaban las cosas. Ahí mismo dormían, ahí mismo podrían tener inclusive a los animales. Imagínense el lugar cómo estaba lleno de cosas. A esa mujer se le pierde su moneda en esa casa. ¿Qué tenía que hacer? Vamos a ver lo que tenía que hacer esta mujer. Versículo 8. Número 1, enciende la lámpara. Número 2, barre la casa. Número 3, busca con diligencia. ¿Hasta qué? Hasta encontrarla. ¿Qué tendría que hacer? Entonces, prender la lámpara, barrer toda la casa, buscar con diligencia, arrodillándose, levantando muebles, quitando todo, hasta encontrarla. ¿Se dan cuenta de lo que hace Dios por nosotros? ¿Se dan cuenta de lo que Dios está dispuesto a hacer por aquel que se ha perdido? Reflejado en este ejemplo de lo que hacía el pastor y de lo que tendría que hacer la mujer para encontrar eso valioso. Esta es una ilustración de lo que Dios está dispuesto a hacer. En el caso del Padre, de la tercera parábola, la parábola que es más extensa y que nos da más detalles. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Bueno, si bien el pastor tenía que salir a buscar, si bien la mujer tenía que buscar en su casa y barrer y todo, ¿qué es lo que el Padre tendría que hacer? Podríamos decir, siguiendo el mismo ejemplo, bueno, el padre tendría que irse corriendo detrás del hijo, rogarle que no se vaya y irlo a buscar a las ciudades donde estuviera para traerlo de regreso. No, ¿por qué? Porque el hijo tomó la decisión de irse. ¿Qué es lo que podía hacer el padre entonces? Esperar a que el hijo cumpliera un proceso y regresara. Y vamos a ver el proceso que el padre tendría que esperar para entonces recibir a su hijo. Vean todo el proceso. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Qué curioso, ¿no? ¿No les parece curioso este relato? Cómo el Señor Jesús está preparando las cosas dentro de este relato, porque dice que cuando Él hubo malgastado todo, justamente en ese momento, ¿no les parece casualidad? Justo cuando el hijo ya no tenía dinero en la bolsa, porque antes de eso pudo haber sorteado las cosas de manera distinta, pudo haber enfrentado la crisis. Qué curioso, ¿no? Justo en el momento que se acabó todo el dinero, ¿qué sucedió? Vino una hambre. Vino hambre en esa región. ¿Qué quiere decirnos Jesús a través de estas parábolas, de estas palabras en esta parábola? Como que Dios está produciendo algo, una crisis en la vida de la persona, en la vida de alguien que estaba en la casa del Padre y se fue. Dios produce crisis en esa persona. Es lo que Dios hace. Siguiente, versículo 16. Bueno, y dice, y comenzó a faltarle, dice el 14, ¿verdad? 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. En primer lugar, las algarrobas no era algo que un hombre pudiera comer, ¿no? Alimento para cerdos. Pero dice que además nadie le daba. Como que él esperaba que alguien
Entonces, él estaba ya en una posición en la que solo no podía. Dios tiene que llevarnos a un momento de crisis, a un momento en el que toquemos fondo y ya no podemos solos. Y estamos buscando que alguien nos dé y nadie nos da. Dios puede promover esa crisis en aquellos que se han ido, para que regresen. Este hijo entonces tocó fondo y llegó un momento en el que ya no podía solo. Versículo 17. Entonces, ¿qué pasó en él? Lo esperado, ¿no? Y volviendo en sí. ¿Qué significa eso? Volviendo en sí. Eso quiere decir que todo lo que hizo antes, pedir su herencia, irse de su casa, malgastarlo todo, lo hizo fuera de sí, aconsejado de una manera equivocada, seguramente por alguien o por sus mismos deseos de placer. Pero entonces, ¿qué sucede? Volvió en sí. Eso es un signo del arrepentimiento, de lo que Dios espera en nosotros. Tiene que venir el arrepentimiento dentro de este proceso. Estaba escuchando hace un momento, el día de ayer, estaba escuchando una predicación en internet de John MacArthur. Ya hablaba acerca de que él en mayo sacó un libro nuevo que habla acerca del arrepentimiento, porque él considera, sobre todo allá en Estados Unidos, donde él estaba, que se ha olvidado la predicación sobre el arrepentimiento, que las iglesias ya no tratan ese tema como debe de tratarse, y siendo un tema importantísimo, ¿no? Cuando cada vez que prediquemos el evangelio tenemos que predicar el arrepentimiento, y nadie que no se haya arrepentido de verdad puede ser salvo. Y eso lo trata él en su libro y lo estaba predicando. Es muy interesante. Y realmente esto es lo que tenía que pasar con este joven: volver en sí, arrepentirse. Si él no llegaba a este momento, entonces no podría regresar a la casa de su padre. Tiene que venir el arrepentimiento. Está una parábola de Jesús en Mateo 21-28, donde dice que había un padre que tenía 2 hijos y los quería mandar a trabajar a su finca. Entonces vino con el primero y le dijo: oye, ¿vas a trabajar a mi finca? Y él le dijo: no. Pero qué curioso que después dice: pero el hijo arrepentido fue. Arrepentido fue. Y el otro le dijo: sí voy, pero no fue. ¿Qué es lo que apreció más el padre de familia? Al hijo que dijo no, pero que después se arrepintió. ¿Qué es lo que está ahí ilustrando Jesús en aquella parábola? A cada uno de nosotros, que primero decimos no, pero después nos arrepentimos y dijimos sí, y fuimos. Este es el caso del hijo pródigo, de aquel que primero estaba en una negación hacia su padre, pero volvió en sí, se arrepintió. Esto es clave. Versículo 17 estamos. Volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Reconoció su condición. Entonces el versículo 18: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, fíjense qué interesante, qué importante, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué reconoció el hijo? Que lo que él había hecho era un pecado. He pecado. Si la persona no llega a ese convencimiento de que ha pecado, no puede regresar a casa del Padre. No puede. Tiene que reconocer que ha pecado. ¿Contra quién? Contra el cielo, o sea, contra Dios y contra las personas. Siempre nuestro pecado es contra Dios, siempre. Y también, la mayoría de las veces, contra alguien más. Bueno, siempre contra alguien más. Versículo 19. Sabe las consecuencias de su pecado. Dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Reconoce las consecuencias que pueden venir. No llega con el padre exigiéndole: ya regresé, pa, y pues otra vez como tu hijo. No, él sabe que las cosas pueden cambiar y está dispuesto a recibir las consecuencias. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
Esto es un arrepentimiento de a de veras. Y entonces finalmente toma la decisión, porque si todo hubiera sido un plan muy bonito, pero al final él no toma la decisión, ¿de qué sirve todo el plan bonito? La parte importante, ¿cuál es? Y levantándose, vino a su padre. Este es el proceso que el padre tenía que esperar. ¿Qué les parece ese proceso? ¡Qué paciencia! Por eso dice 1 de Pedro que nuestro Dios es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sí, nuestro Dios es paciente, esperando ¿qué? Nuestro arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento no podemos regresar al Padre. Y aquí tenemos todo este proceso que tuvo que esperar el Padre. Y el Padre se levantaba cada mañana y todos sus ratos libres se sentaba a la orilla de su casa, viendo hacia la entrada de su propiedad, porque cuando el Hijo venía, dice que el Padre lo vio a lo lejos. Esa es la espera del Padre, que ilustra cómo nuestro Padre Celestial nos está esperando. Pero tenemos que pasar este proceso. Y cuando esto sucede, que el perdido es encontrado, o que el que se fue regresa al camino del Señor, ¿qué pasa? Versículos 5 y 6. Cuando la encuentra, ¿quién? ¿El pastor? Cuando el pastor mueve mar y tierra y va por las montañas y va, copito de nieve, copito de nieve. Acuérdense que le pone nombre. Y va a las cuevas y va a los ríos. Y finalmente la encuentra. ¿Qué hace? Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Esto es lo que tenía que hacer. Y no estar murmurando: ¿por qué Jesús permite que estos publicanos y pecadores se acerquen a Él? Ellos son los que tendrían que haber ido a buscar y traer gozosos a esta oveja a los pies de Jesús. Y ellos tendrían que estar gozosos de que estas personas vinieran a Jesús. ¿Cuántos de nosotros a veces no estamos contentos con alguien que viene? No, esa persona no merece. Esa persona no merece ser perdonada. Es muy mala. Me ha hecho mucho daño a mí. ¿Quién eres tú? ¿Eres un fariseo que no se goza por los otros que se arrepienten? Y entonces viene el versículo que memorizamos: os digo que así habrá más gozo en el cielo. La parábola de Jesús tiene una aplicación. Decirle a estos fariseos y publicanos que no se gozaban de estos fariseos y escribas, que no se gozaban de que los publicanos y pecadores vinieran a arrepentirse. Les está diciendo a ellos: así os digo, que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Y les está aventando discretísimas miradas, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hay más gozo por estos que vienen. ¿Entendemos la parábola? ¿De quiénes somos nosotros? ¿Somos de los que se gozan cuando alguien viene? ¿Somos de los que venimos arrepentidos? ¿O somos de los que ponemos barreras para que otros vengan? En la parábola de la mujer, versículo 9, dice: y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: gozaos conmigo. Otra vez, ¿a quién se la está aventando? Fariseos, escribas, gozaos conmigo. Hay pecadores que se están arrepintiendo, gozaos conmigo. ¿Pero qué es? Porque he encontrado la dracma que había perdido.
Y otra vez el Señor Jesús dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. El punto de vista del Señor. Y después da la parábola más larga, ¿no? En donde, ¿qué hace el padre? Vean ustedes, esto está para llorar. Está precioso. Cuando su hijo viene a lo lejos, primero dice: y levantándose vino su padre. Y vean, y cuando dice: y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Lo que decíamos, ¿no? El padre estaba esperando y desde lejos veía: ya vendrá, cada día con paciencia. Bueno, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. ¿Y corrió quién? ¿El hijo? El padre corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Qué es lo que hace el padre por los hijos que a veces son desobedientes y se alejan? Claro, si vienen arrepentidos, ¿qué hace el padre? Corre, se echa sobre su cuello, lo besa. Qué precioso. El hijo le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Cállate. No lo dejó seguir hablando, no lo dejó terminar la frase el padre. Y entonces el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido. ¿Cómo vendría el hijo? Vestidos viejos, oliendo mal, harapientos, rotos, representando que esos vestidos rotos, sucios, que representaban inmundicia. ¿Y qué dice el Señor? Tráiganle el mejor vestido y vestirle. Quiten la vergüenza de su vida, quiten la vergüenza de él. Enseguida, poned un anillo en su mano. ¿Qué representaba el anillo? ¿Autoridad en dónde? En la casa del Padre. Tú regresas a la casa y tienes autoridad para hacer negocios, transacciones. Tienes autoridad en esa familia. Y después le dice a sus siervos: y calzado en sus pies. ¿Cómo vendría él? ¿Y quiénes estaban descalzos? Los esclavos. Un esclavo estaba descalzo, pero él regresaba ¿cómo? Como hijo, no como esclavo. Póngale calzado en sus pies. Él no regresa como esclavo, regresa como hijo. Qué precioso es nuestro Dios. ¿Qué hace enseguida? Y traed el becerro gordo. ¿Qué significa el becerro gordo? El mejor. El becerro gordo se le llamaba al becerro que ya habían seleccionado porque era de lo mejor y lo estaban preparando para una ocasión especial. Ese es el becerro gordo. Un becerro que ya había sido clasificado, ya había sido apartado, se le daba el mejor alimento, el mejor trato porque se estaba reservando para una ocasión especial. Traigan al becerro gordo. ¿Y qué más? ¿Qué más hizo? Matadlo y comamos y hagamos fiesta. Hagamos fiesta. Cuando el hijo mayor viene y se porta de lo peor, ¿no? Y pregunta: ¿y esto qué? Es que regresó tu hermano. Y enojado no quiso entrar a la fiesta. El padre salió a decirle: ¿por qué no entras? Dice: porque llega tu hijo, no le dice mi hermano, tu hijo llega y le haces fiesta. Y yo que estoy aquí todo el tiempo, ni siquiera me das un animal para festejar con mis amigos. Y entonces el padre le responde: es que tu hermano estaba muerto y ha regresado. ¿Ven el corazón del hermano mayor? ¿Que representa a quiénes? A los fariseos y escribas, a los que se justifican a sí mismos
y consideran que los demás son pecadores y que no merecen. Y entonces, versículo 32, dice, bueno, desde el 31, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Si fueras hijo, lo entenderías. Uno que es hijo sabe esto. Todas las cosas de mi papá son mías. Algún día me las va a dejar y yo se las dejaré a mis hijos. Cuando entiendes lo que es una herencia, ¿no? Una herencia es un bien que le costó a tu padre. Ahora tú, eso que recibes de tu padre, ¿qué haces? Lo trabajas y lo haces más grande para dejárselo a tus hijos. Eso es una herencia. Tú no recibes una herencia para malgastarla. Entiendes lo que le costó a tu papá. Una herencia la recibes para mejorarla y dejarle algo mejor a tus hijos. Si fueras hijo, si fueras un buen hijo, sabrías esto. Todo lo que es mío es tuyo. Lo sabrías, lo cuidarías. Ni siquiera tendrías que reclamarlo. Aquí se ve que ellos no eran hijos, ¿verdad? Los fariseos y escribas. Y dice el 32, mas era necesario hacer fiesta. ¿Qué dice el Señor? Era necesario hacer fiesta. ¿Por qué? Porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y entonces vienen los versículos que hemos memorizado. Así os digo que hay, dice el 10 que no memorizamos, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y el que memorizamos, que dice, os digo que así habrá que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Qué onda con esos justos que no se arrepienten? Para empezar, no existen esos justos que no necesitan de arrepentimiento. No existen. Hay gente que se cree justa y cree que no necesita arrepentimiento. Pero la realidad, ¿cuál es? Que no hay justo ni aun uno. ¿Alguno de aquí es justo? No hay justo ni aun uno. Todos somos pecadores. La diferencia, ¿en dónde está? En aquellos que se quieren autojustificar o en aquellos que se reconocen pecadores y se arrepienten. ¿De cuál eres tú? ¿De cuál has sido hasta el día de hoy? Recuerda que no por ser parte de una iglesia ya eres un cristiano. Si no te has arrepentido de tus pecados, aún no eres cristiano. Decía Billy Graham, no porque un ratón se mete en una caja de galletas, es galleta. Sigue siendo ratón. Tú puedes venir a la iglesia y sin embargo no ser iglesia. Puedes venir a la reunión de la iglesia. Iglesia son los que se han arrepentido, han venido al Padre y Él los ha recibido como hijos, les ha perdonado sus pecados. Esos son iglesia. Necesitas arrepentirte. No seas como los escribas y fariseos que se consideraban justos. Mejor reconoce tu pecado y arrepiente de tu pecado. ¿Por qué? Porque dice el Señor, porque así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y reconozcamos la gracia y el amor de nuestro Padre, cuando vinimos a Él arrepentidos, perdidos, con nuestras ropas sucias, cuando venimos a Él en bancarrota, ¿qué hizo el Dios por nosotros? ¿Qué hizo tu Padre por ti? Corrió, se abrazó de tu cuello, te besó, te cambió los vestidos, te dio su anillo, te puso zapatos nuevos, no te echó fuera,
Porque viniste arrepentido, nada más. Dale gracias a Dios. Gracias, Padre. Gracias por vestirme de ropa fina.